Hola, ¿cómo están? En más o menos 8 de cada 10 casos, las situaciones son más o menos así. ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada. ¿Cuántas evaluaciones te tomaron en lo que va del año? No sé. ¿Qué almorzaste hoy? No me acuerdo. Y frente a lo que se les ocurra preguntar, las respuestas son generalmente estas tres. Y con un acompañamiento del lenguaje no verbal que tiene que ver con una desconexión, con un desinterés y con un descompromiso total. Fuera de esto que tenga que ver con la rutina cotidiana, cualquier cosa que preguntemos que tenga que ver con información general, con cultura general, con la vida misma, con cuestiones y con situaciones, con acontecimientos, con eventos de la vida real, no saben, no lo manejan. Y al responder, van acompañando la palabra con un cúmulo de actitudes, de gestos, de expresiones faciales que tienen que ver con lo que les acabo de decir, con un descompromiso, con un desinterés total. Desde hace muchos años, la vida de las nuevas generaciones transcurre casi exclusivamente dentro de las pantallas. Pantallas que, como ya lo he planteado en muchísimas oportunidades, no ejercen en ellos una consecuencia que tenga que ver con aprendizajes significativos. Si cualquiera de nosotros hiciera el intento de colocar en la vereda de casa a nuestros hijos y les preguntáramos, de acuerdo a lo que vemos, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre un taxi y un remis? ¿Cuáles son las líneas de colectivo que pasan por la vereda, por la calle de casa o por las transversales o por las paralelas? ¿A dónde nos llevarían esas líneas de colectivo si nos subimos? ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuál es la plaza más cercana a casa? ¿Cuál es la cantidad exacta de cuadras desde nuestra casa hasta la escuela o hasta el trabajo de mamá y papá? ¿Quiénes viven más cerca de casa, los abuelos maternos o los abuelos paternos? ¿Cuál es el nombre completo de tu señorita? ¿Cuál de todas las señoritas que tenés en la escuela es la titular del grupo? ¿Qué significa ser la titular? Y lo que se les ocurra que tenga que ver con la realidad en la que están inmersos. Hagan la prueba. No manejan lo básico y fundamental. Hay niños, pero niños de 8, 9, 10, 11 años, que no saben la dirección de su casa, que no saben decir en qué barrio viven. Si la escuela a la que van está en el mismo barrio o está en otro. E insisto, ejemplos para escribir un libro. Durante la mayoría de mis años de profesión, me he ocupado de hacer ver tanto a niños como a adolescentes la importancia de ir a la escuela, porque
Lo que aprendían en la escuela no iban a aprenderlo en ningún otro lugar, ni siquiera en los casos en que fueran a una maestra particular. A esto lo pude sostener hasta la cuarentena y empezar a ver que aprendían, entre comillas, en la casa porque no iban a la escuela. Y ya antes de la cuarentena empecé a escuchar demasiadas voces, demasiadas para mi gusto, de niños y adolescentes planteando que desde que existen Google y YouTube ya no son más necesarias las escuelas. Porque en la escuela no me enseñan, porque en la escuela no aprendo, o porque me quieren enseñar algo que no me interesa, y a lo que me interesa lo googleo o lo busco en YouTube. Hace unos días, una persona que conozco, que está estudiando profesorado de enseñanza primaria, me contó que había tenido que hacer un trabajo y que lo que se le había ocurrido era la posibilidad de disfrazarse de celular para ir a dar clases. E independientemente de que al contarme cómo tenía pensado hacer el disfraz, me lo imaginé perfectamente, me pareció algo tan, pero tan lindo, y dije, ¿cómo reaccionarían? ¿O cómo van a reaccionar? Porque esta persona está haciendo prácticas. ¿Cómo van a reaccionar los alumnos cuando vean entrar a una auxiliar, a una futura maestra, disfrazada de celular al aula? Y eso me condujo a pensar que tenemos unos cuantos problemas que afrontar para resolver, siempre y cuando queramos producir alguna especie de cambio a lo que venimos viviendo. Es elevadísimo el porcentaje de niños y de adolescentes que no gustan de ir a la escuela y que asisten a la escuela porque es obligatoria, porque no les queda otra. Pero a la primera de cambio, ya sea que tengan 40 grados de fiebre o les duela la uña del dedo pulgar, no van. Cualquier malestar justifica la ausencia y cualquier fecha que signifique que no tienen clases, o porque es una fecha patria, o porque hay reunión plenaria, o lo que sea, es motivo de celebración. Cada vez que veo a un niño o a un adolescente en la actitud que tienen al contarme que no tuvieron clases o que no van a tener clases, se me altera el ritmo cardíaco, porque tienen una expresión de deleite y me parece tremendo que tengan ese tipo de actitudes, que tengan esa expresión, que sientan eso ante la posibilidad de no ir a la escuela. Demasiados de nuestros hijos consideran que no aprenden en la escuela. Y desde mi óptica es una realidad, porque como mucho, y con suerte, lo que hacen es incorporar información, incorporar contenidos que procesan de determinada manera como para, a la hora de ser evaluados, sacarse una buena nota y se terminó la historia. No hay un interés genuino en aprender. No hay un interés genuino en saber. Y uno de los problemas básicos
en este punto es el que no quieren pensar. Están tan acostumbrados y vienen tan habituados a tener todo servido en bandeja, todo resuelto, todo procesado. A veces me veo en situación de decir a los papás que lo único que les falta es que cuando el hijo tiene sed o dice tener hambre, ellos mismos se tomen el vaso de agua o se coman la milanesa, porque entonces tomándome yo el agua o comiéndome yo la milanesa, a mi hijo por carácter transitivo y porque lo vengo acostumbrando a eso, supuestamente se le debería terminar la sed y el hambre. Solo nos falta eso y la haríamos completa. Los niños no tienen interés en pensar, no saben pensar, no tienen el entrenamiento de pensar. Pronto va a ser un año que en mi cuenta de Instagram empecé a manejarme de una manera bastante especial con las historias. Entonces lo que hago es proponer permanentemente actividades en formato de cuestionario, en formato de encuesta, como preguntas. Y me encuentro con dos realidades muy significativas. Por ejemplo, es mucha más la interacción que las personas hacen cuando de lo que se trata es de una especie de multiple choice, de elegir una respuesta, que cuando tienen que elaborar una respuesta. Cuando ante preguntas tienen que responder, elaborando una respuesta, no participan o no participan tanto como cuando tienen que simplemente cliquear en una respuesta correcta, en lo que creen que es la respuesta correcta. Y en este caso, me veo ante la situación de encontrarme con personas que me plantean sin ningún tipo de prurito, le mandé cualquiera, le pegué justo, sin siquiera detenerse a pensar que, bueno, en este caso soy yo, pero lo puede hacer podría suceder con cualquier otra persona que propusiera una actividad similar. El que propuso la actividad está viendo qué es lo que respondiste. Y no pasa nada. No hay como una cosa de, no necesariamente hablar en términos de vergüenza, pero esta cuestión de decir, uy, ¿cómo no voy a saber esa respuesta? ¿Cómo no voy a saberlo? ¿Cómo me equivoqué tanto? Uy, ¿y cuál habrá sido la respuesta correcta? Yo tengo por costumbre, después de que pasaron unas cuantas horas, publicar la respuesta correcta. Y hay quienes se interesan en eso y después me mandan mensajitos por privado diciéndome, uy, Ale, mirá, yo había puesto, me confundí porque lo que pasa, en el mejor de los casos. Porque si no, suele ser esto, le mandé cualquiera. Y así se manejan en las evaluaciones, se manejan en la vida diaria. Le mandé cualquiera. Sin esta cuestión del orgullo de es un tema que manejo, o cómo puede ser posible que yo no maneje ese tema, tengo que investigar, me voy a poner a buscar. Por otro lado, y eso es lo que me encanta en estas actividades que propongo, están aquellos que frente a la pregunta investigan para dar la respuesta correcta. Entonces después se comunican conmigo y me dicen, Ale, yo no tenía ni idea, pero fui y lo busqué. Por eso puse la respuesta correcta, porque lo investigué, averigüé y entonces puse la respuesta correcta. Gracias a quien sea, hay quienes proceden de esa manera, pero lamentablemente son los menos. Y
Y a diario me encuentro ante situaciones en donde no demuestran interés en pensar y no demuestran interés en aprender. Lo que hacen en cuanto a actividades escolares dentro de la escuela o fuera de la escuela, para la escuela, es justamente así, es para la escuela, no es para ellos. No relacionan con la satisfacción de aprender, con la satisfacción de decir, lo hice, lo logré, lo sé, a eso lo sé. Mirá vos, pude participar en una actividad y puse la respuesta correcta porque la sabía o porque me interesé en buscarla. El común es, le mandé cualquiera. Y a ese le mandé cualquiera lo implementan en las evaluaciones, lo implementan en los trabajos prácticos de la escuela, lo implementan en la vida cotidiana porque no les interesa. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que es de carácter urgente hoy es encontrar todos y cada uno de los que tenemos algún tipo de injerencia en estas nuevas generaciones, la forma de atraparlos, la forma de atraerlos, de atraer su interés, porque no hay aprendizaje sin interés, no hay aprendizaje sin deseo. Cuando hacen algo es para obtener una nota. El común de los niños, ante la pregunta, responden que lo que les interesa de la escuela es pasar de grado, es aprobar. Entonces van a la escuela para aprobar. ¿Y dónde y cuándo aprenden? ¿Y qué aprenden? Creo que nosotros adultos tenemos que despertar y darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no está conduciendo a un buen puerto a estas nuevas generaciones y que debemos buscar estrategias y recursos que los hagan despertar. Estamos haciendo porque con suerte aprendan a obedecer, a hacer lo que se les pide, a hacer lo que se les ordena, a hacer lo que se les indica, con suerte. Pero no los estamos ayudando a que aprendan a pensar. Entonces está en nosotros seguir facilitándoles el ir poco a poco convirtiéndose en zombies o hacer profundamente, verdaderamente, comprometidamente nosotros por ayudarlos a que se construyan como seres pensantes.